Ramón Valdés, el día que la vecindad perdió a su vecino más querido. ¿Qué pasaría si el hombre más querido de la vecindad escondiera una vida llena de sacrificios y un final inesperado? Esa fue la historia de Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón. Detrás de sus regaños y carcajadas había un ser humano humilde, sencillo y marcado por la lucha diaria. Hoy conocerás la verdad sobre el día en que la vecindad perdió a su vecino más amado. Ramón Valdés, el eterno Don Ramón del Chavo del Ocho, fue mucho más que un personaje de comedia. Su vida estuvo llena de humildad, esfuerzo y un talento natural que lo convirtió en ídolo de toda Latinoamérica. Murió el 9 de agosto de 1988, dejando un vacío enorme, pero también un legado que sigue vivo en cada capítulo. En este video de Historia que no mueren, descubrirás los secretos de su vida, su salida del programa, la verdad de su enfermedad y el motivo por el que hasta hoy millones lo recuerdan con lágrimas y sonrisas. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Provenía de una familia numerosa y humilde. Su infancia estuvo llena de carencias, pero también de solidaridad. Desde pequeño aprendió a valorar lo simple y a compartir lo poco que se tenía. Aquellos años difíciles forjaron en él un carácter humilde y cercano, cualidades que más tarde lo convertirían en un actor querido por todos. Ramón era hermano de varios artistas, entre ellos Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. Fue precisamente su hermano quien lo acercó al mundo del cine. Acompañándolo en rodajes, aprendió sobre cámaras, actuación y comedia. Aunque comenzó como extra, pronto descubrió que tenía un carisma único que lo diferenciaba. El destino lo estaba empujando a convertirse en uno de los grandes cómicos de México. Durante las décadas de 1940 y 1950, Valdés participó en múltiples películas de la época de oro del cine mexicano. Su estilo natural, desenfadado y auténtico le permitía destacar en cualquier escena, incluso si su papel era pequeño. Nunca intentó ser más de lo que era, y eso mismo lo hacía brillar. Sin pretensiones, con sencillez y simpatía, construía una carrera que poco a poco lo acercaba a su papel más importante. La gran oportunidad llegó cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Roberto vio en él un talento natural que no necesitaba adornos. Su manera espontánea de actuar era perfecta para los programas de comedia que estaba creando. Fue así como en 1971 apareció por primera vez en El Chavo del Ocho, interpretando al personaje que lo inmortalizaría, Don Ramón, un padre viudo, desempleado, pero lleno de picardía y corazón. Don Ramón rápidamente se convirtió en el personaje más querido de la vecindad. Su eterna lucha contra doña Florinda, sus intentos por escapar de las rentas del señor Barriga y sus enseñanzas llenas de ternura hacia su hija la Chilindrina lo convirtieron en el favorito del público. No era un superhéroe ni un hombre exitoso, era simplemente un vecino común que representaba a millones de personas reales. Lo que hacía único a Don Ramón era que Ramón Valdés no necesitaba actuar demasiado, era él mismo. En la vida real, Valdés era sencillo, cariñoso y con un sentido del humor espontáneo. Su manera de hablar, sus gestos y hasta sus regaños eran auténticos. Por eso el público sentía que no veía a un actor, sino a un vecino de verdad, alguien cercano que podía ser parte de su familia. Su relación con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, fue como la de un verdadero padre e hija. Fuera de cámaras, Ramón la protegía, le daba consejos y le regalaba cariño sincero. Hasta el día de hoy, María Antonieta lo recuerda como el hombre más noble que conoció en su vida. Ese vínculo trascendió la pantalla y se convirtió en parte del legado más hermoso de Valdés. En los años 70, el programa alcanzó una popularidad gigantesca en toda Latinoamérica. Don Ramón era tan querido que, cuando abandonó el programa en 1979, millones de fanáticos lo extrañaron. Su salida se debió a diferencias con la producción, pero nunca dejó de ser recordado. En otros programas cómicos continuó con personajes similares, y aunque no alcanzaron el mismo éxito, su carisma nunca desapareció. A pesar de la fama, Ramón Valdés nunca buscó lujos. Vivía de manera sencilla,
viajaba en transporte público y convivía con la gente sin barreras. Para él, ser famoso no significaba ser superior. Muchos lo recuerdan regalando sonrisas y conversando con cualquiera que se le acercara. Esa humildad fue la que lo convirtió en un ídolo verdadero, más allá de la televisión. Pero el destino tenía preparado un golpe doloroso. En la década de 1980, Ramón fue diagnosticado con cáncer de estómago. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. A pesar de los tratamientos, su cuerpo se debilitaba día a día. En los últimos años, sus apariciones en televisión fueron esporádicas, pero cada vez que lo veían, el público lo recibía con aplausos y cariño. En sus últimos meses de vida, Ramón Valdés continuó demostrando el mismo espíritu alegre que lo caracterizaba. Aunque los dolores eran fuertes, nunca perdió el sentido del humor. Amigos y familiares lo visitaban con frecuencia, y él siempre encontraba la manera de sacar una sonrisa. Para él, la risa era un refugio y una manera de enfrentar la enfermedad. Esa fortaleza lo hizo aún más querido entre quienes lo rodeaban. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés falleció a los 64 años, víctima del cáncer de estómago. La noticia se expandió rápidamente por México y Latinoamérica. Millones de fanáticos quedaron devastados. Había muerto no solo un actor, sino un hombre que se convirtió en parte de las familias que lo veían cada semana en la televisión. El dolor fue colectivo, como si se hubiera ido un verdadero vecino. Su funeral fue un reflejo del amor que despertaba en el público. Decenas de personas se acercaron para darle el último adiós. Compañeros del elenco también asistieron, entre ellos Angelines Fernández, la inolvidable Bruja del 71. Ella lloró desconsoladamente junto al ataúd, recordando la amistad y cariño que los unía. Aquella escena quedó grabada en la memoria como símbolo del lazo humano que había detrás del programa. Con el paso de los años, Ramón Valdés se convirtió en una figura de culto en toda América Latina. Su personaje, Don Ramón, trascendió generaciones. Abuelos, padres e hijos siguen riendo con sus ocurrencias, sus regaños y sus ingeniosas frases. La magia de Don Ramón no tiene fecha de caducidad. Se convirtió en un legado cultural que mantiene vivo al actor mucho más allá de su partida. El secreto de su éxito radicaba en su autenticidad. Ramón nunca actuó para impresionar, sino para ser él mismo. Esa naturalidad lo hizo único. No necesitaba maquillaje excesivo, ni efectos especiales. Con un gesto, con una frase, lograba hacer reír a millones. Y esa honestidad es lo que mantiene su recuerdo fresco, a pesar del tiempo transcurrido desde su muerte. El cariño hacia Don Ramón también se refleja en el cariño hacia Ramón Valdés como persona. Historias de vecinos, amigos y fanáticos hablan de su humildad y cercanía. A diferencia de muchos famosos, nunca rechazó una foto, un saludo o una conversación. Era un hombre sencillo que disfrutaba de lo básico, la compañía de su familia, una buena charla y la sonrisa de un niño. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, siempre ha dicho que Valdés fue como un padre para ella. En entrevistas, lo recuerda con lágrimas en los ojos y palabras llenas de amor. Ese vínculo real entre ambos traspasó la pantalla y sigue emocionando a quienes lo escuchan. La Chilindrina no solo perdió a un compañero de trabajo, perdió a una figura paterna que marcó su vida. Hoy, a más de 3 décadas de su partida, la imagen de Don Ramón sigue viva en las pantallas. Sus capítulos siguen transmitiéndose en televisión y plataformas digitales. Jóvenes que nunca lo conocieron en vida descubren al personaje y lo adoptan como suyo. Es la prueba de que el legado de Ramón Valdés no pertenece al pasado, sino al presente y al futuro. Ramón Valdés representa la esencia del pueblo latinoamericano, trabajador, luchador, pícaro y cariñoso. Su personaje de Don Ramón se convirtió en un espejo de la vida real de millones. Y quizá ese fue su mayor regalo, mostrar que la grandeza no está en la riqueza, sino en la autenticidad y el corazón. Por eso, aunque se haya ido, su espíritu sigue presente en cada carcajada.
La vida de Ramón Valdés nos recuerda que los verdaderos ídolos no necesitan trajes brillantes ni discursos elaborados. Su autenticidad, su humildad y su alegría lo convirtieron en eterno. Murió el 9 de agosto de 1988, pero Don Ramón sigue vivo en cada capítulo, en cada frase repetida por los fans y en cada recuerdo que nos arranca una sonrisa. Ramón Valdés no murió, se volvió inmortal en el corazón del público. Llegamos al final de la historia de Don Ramón. La vecindad nunca volvió a ser la misma después del adiós de Ramón Valdés. Su partida, aquel 9 de agosto de 1988, no solo fue el final de un gran actor, sino la despedida de un vecino que se convirtió en familia para millones. Pero aunque se haya ido, Don Ramón sigue vivo en cada capítulo, en cada risa y en cada recuerdo que compartimos. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el momento de Don Ramón que más guardas en tu corazón? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a Historia que no mueren, activar la campanita y compartir este video para que más personas recuerden al hombre que, sin querer queriendo, se convirtió en leyenda.